A Debate con Gabriel Camacho. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Gracias al equipo que hace posible este espacio. Como siempre, le agradezco. Y bueno, nos arrancamos con esta mesa de debate con los temas de coyuntura. Y bueno, el día de hoy vamos a regresar al tema de la informalidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que miles de mexicanos siguen trabajando sin seguridad social ni ninguna prestación legal. Muchos buscan ingresos rápidos, viven al día, aunque la informalidad da cierta libertad, da cierto dinero inmediato, también hasta cierto punto hay riesgos en salud, en ahorro, sobre todo en ahorro para el futuro, dejando al país además también con menos recursos y mayores desigualdades, sobre todo porque al final de cuentas la formalidad implica también pago de impuestos. Pero por otro lado, abrir un negocio también debería de ser sinónimo de seguridad. Pero en México es un laberinto de trámites, un laberinto que se extiende en trámites y trámites y trámites, impuestos, gastos y demás, que obligan a muchos a desanimarse y a dejar la formalidad y sobrevivir en la informalidad. Y si le sumamos además la inseguridad, pues ahí es verdaderamente un boquete a las finanzas públicas del país, a la economía pública del país. Bueno, con esto y así arrancamos a debate. Carla estudió Derecho, pero no ejerció. Eligió otro camino, las terapias holísticas. No, nunca me vi. Siempre supe que mi misión de vida es despertar los dones espirituales en las personas. Cobra 800 pesos por sesión y agenda hasta 6 al día, sin jefe, sin horarios, sin impuestos. Que siento que trabajo poco tiempo, bien remunerado, que yo no trabajo 8 horas ni 12 horas, ni mucho menos consecutivas. Su caso es la excepción. De acuerdo con el Coneval, mientras en la formalidad el ingreso promedio mensual supera los 10,000 pesos, en la informalidad apenas rebasa los 5,000. Carla cubre renta, alimentos, salud privada y escuela, pero no tiene prestaciones, ahorro para el retiro ni acceso a crédito para vivienda. Yo no tengo prestaciones, no tengo un jefe, no tengo aguinaldo, no tengo seguro. En cuestión salud, tengo mi seguro de gastos médicos. Tengo mi seguro funerario. Forma parte del 54.9% de la población ocupada, más de 33 millones, que trabaja en la informalidad. Uno de los incentivos es el dinero rápido, y aunque al cierre de 2024 el 46.4% ganaba por encima del salario mínimo, la mayoría no alcanza a cubrir el costo real de la vida. Sí hay excepciones, como Carla. 1.4 millones de informales ganan más de 16,000 pesos y 946,000 superan los 31,000. Pero son minoría. En el corto plazo les puede convenir pues aceptar la oferta de las empresas de recibir un poco más de líquido, de salario en efectivo, sacrificando estas prestaciones. A nivel país el costo es mayor, menos recaudación, menos recursos para salud, educación, infraestructura y seguridad, menor productividad y menor crecimiento económico. Solo es 45% de personas en la economía formal quienes somos los que estamos pagando los impuestos. Esto hace efectivamente que tengamos nuestros retos muy importantes como país. La informalidad es el refugio más rápido para millones, pero también es el más costoso para México. Mega Noticias, Abel Martínez. A debate. Bien, vamos a esta mesa y saludo con mucho gusto al vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México, a Julio Jiménez Martínez. Con el gusto de saludarte, Julio, y también cerramos esta mesa con el socio director de la firma Asesores Profesionales, Contadores Públicos, Consultores SC, Rafael Arenas Hernández. Ambos, muchísimas gracias. Gracias por estar en la mesa. Por acá aparece un reloj de 1 minuto y medio para que su opinión sea más dinámica. Y me arranco contigo, Julio. Y me gustaría empezar en este contexto que tenemos en México, sobre todo ahora si le sumamos a esta carga regulatoria infinita o de tramitología que se vuelve hasta kafkiana, si le sumamos los pocos incentivos que pueda haber para un empresario o para alguien que se vaya a la formalidad o que busque la formalidad, si le sumamos a todo esto la inseguridad
¿qué tan complejo, qué tan difícil puede llegar a ser incrementar el padrón de contribuyentes y que más gente se vaya a la formalidad? Para mí se ve que realmente es un panorama muy difícil. Julio. Gabriel, muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a tu importante auditorio. Gracias por la invitación. Un placer compartir la mesa con el doctor Rafael Arenas. Como bien refieres, es un tema preocupante para la economía formal, porque cada día más empresarios, micros, pequeños y medianos empresarios, tienen que enfrentar esta importante carga de seguridad social, esta carga tributaria, la constante fiscalización, el acoso de la delincuencia, me refiero a la extorsión, al derecho de piso, a la inseguridad, pero también me refiero a la indiferencia institucional, a la corrupción institucional y a, obviamente, el constante crecimiento de los costos de operación, a los aumentos salariales, a los aumentos en las prestaciones y a los aumentos en las condiciones de pago que tendrán que generar los patrones. Y bueno, esto no contrasta con el aumento de la economía. Mientras crece todo este tipo de obligaciones, pues no crece la economía, no crecen las ventas, no se soluciona el problema de recuperación de la inversión, no se está estimulando al empresario que genera fuentes de empleo formales, Gabriel. Es un problema, sin lugar a dudas, estructural, es un problema de una pésima estrategia gubernamental que ciertamente desincentiva la generación de empleo productivo. A ver, hemos estado muy ocupados con otros temas y me parece que pones un tema que ahorita me gustaría retomar, que es el crecimiento de la economía. ¿Tú qué observas, Rafael? Bienvenido nuevamente. ¿Qué observas en este panorama? ¿Por qué tan difícil incrementar la base contribuyente, sumar a más mexicanos a la formalidad? Rafael. Claro que sí, Gabriel, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto saludar al doctor Julio Jiménez y compartir el programa. Bueno, lo que podemos entender es que la informalidad, como bien apunta el doctor Julio Jiménez, no es un fenómeno marginal, es un fenómeno totalmente estructural. Y aquí hay un punto clave importante. No es un problema de evasión, es una consecuencia de la falta de incentivos del propio sistema, en el cual las personas, no necesariamente por el hecho de que no pagan impuestos, están en informalidad. Muchas veces es un tema de incentivo por necesidad. Y no hay un incentivo de que uno se adecue a la formalidad porque hay exceso de trámites, exceso de regulación, exceso de costos de incumplimiento, y cuando ven que el costo de la formalidad supera los beneficios de estar en la propia formalidad, optan por estar en la informalidad. Entonces, ¿y qué es lo que existe en la formalidad? Pues bueno, hay costos de cumplimiento, hay riesgos de sanción, hay riesgos y poco beneficio que podemos visualizar en la formalidad. Entonces, estar en informalidad es: no pago el impuesto a la renta, no pago el IVA, no pago carga social, hay menos regulación laboral, porque también la regulación laboral infiere un costo importante del cumplimiento. La ley silla, temas de las normas psicológicas y demás, y en la informalidad hay una liquidez inmediata. No por el hecho de estar en la formalidad, las personas no tienen un incentivo de tener acceso directo e inmediato a fuentes de financiamiento, no ven que exista de manera inmediata un beneficio por estar en la formalidad. Fíjate qué interesante. Dos palabras que pones en la mesa: costos y riesgos. Y me parece que los riesgos son muy amplios frente a los incentivos que pueda tener un empresario. Yo hace poco platicaba con un buen amigo que tenía un café, decidió cerrarlo porque era demasiado el pago del IMSS, el pago del Infonavit, y era demasiado riesgo y seguir gastando. El costo era demasiado amplio frente al incentivo que tenía. Más bien era como una especie de hobby, ya lo estaba viendo. Ahora, regresando a el fenómeno estructural, si realmente no hay los suficientes incentivos en un problema estructural, que es el que estamos viendo de la informalidad en México, ¿cuál tendría que ser la ruta?
o tendría que mantenerse así la economía en un 56, una cantidad aproximada de 56 millones de mexicanos, y así se debe mantener, es como se debería de mantener, sobre todo porque entiendo que muchos empresarios, profesionistas, pues si yo de pronto me dicen, ¿no? Pues ¿para qué voy al IMSS si ni siquiera es un buen servicio? Si quiero seguridad social, mejor compro y pago un seguro de gastos médicos. Quien lo puede hacer, y ya esto se vuelve como una especie de discurso de estos que son populistas y el que menos tiene, y bueno, cosas así. Entonces, frente a un fenómeno estructural, ¿cuál tendría que ser la ruta? Porque si no es un cambio que se da con una reforma, con algo definitivo, tiene que ser como muchos cambios, muy multifactorial me refiero. Julio. A ver, es importante y quiero suscribir las palabras del doctor Rafael Arenas, tiene toda la razón del mundo. En el contexto formal, efectivamente, no hay estímulos, no hay fomento, no hay políticas públicas que incentiven al sector formal para invertir productivamente, para desarrollar proyectos que generen empleo productivo, para que aumente la base de contribuyentes. No. En este país, tal parece, Gabriel, amable auditorio, no me van a dejar mentir, incluso el doctor Arenas, en este país tal parece que es pecado ser contribuyente cautivo. En este país, el terrorismo fiscal, la persecución de las autoridades hacendarias y, bueno, la ineptitud, la falta de capacidad que tiene la autoridad para atender las necesidades, para fomentar, para generar incentivos, para generar estímulos tributarios, para crear proyectos que generen financiamiento a la economía formal, no existen. Afortunadamente, en el contexto internacional, hay organismos que dan financiamiento, que dan apoyos a determinados sectores. Desafortunadamente, el gobierno, con la burocracia que lo caracteriza y con la ignorancia que lo ha, obviamente destacado en los últimos 7 años, se ha perdido la confianza en nuestro país para que estos organismos internacionales puedan seguir bajando recursos para incentivar determinados sectores productivos. Me refiero al sector agropecuario, al sector agrícola, ganadero, la investigación, claro, la ciencia, la tecnología, que eran sectores muy importantes para la generación de empleo formal y de generación de nuevos proyectos que obviamente detonarían el incremento de los contribuyentes y el desarrollo de la economía, están detenidos, Gabriel. Esto es algo preocupante para la economía porque, reitero, la estructura del gobierno, las políticas y obviamente la dinámica de este gobierno de la cuarta destrucción del país no está a favor del crecimiento de la economía. Quieren un pueblo empobrecido, quieren un pueblo que viva limitado a los programas sociales como en Cuba, para que sea un pueblo pobre y un pueblo que no pueda alzar la voz, Gabriel. Muy bien. Y en un momento me gustaría llegar al tema del crecimiento económico. Rafael, ¿tú qué observas, sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad que pueda haber para los empresarios, para los profesionistas, sobre todo con la banca comercial? Quizás el gobierno no, pero la banca comercial. Me llama mucho la atención que inclusive ya hay muchas de estas empresas, que están digitales, se me escapa el término en específico, pero no sé si pueda funcionar dentro de este complejo multifactorial de razones por las cuales no hay tantos incentivos. La banca comercial me parece que ha fluido en ese sentido. No sé si eso se pueda considerar una opción, Rafael. Bueno, realmente yo creo que es un conjunto de todo, porque si bien es cierto exactamente la fintech, el hecho de que existan las fintech, eso no hace que los informales accedan a créditos o financiamientos con las fintech, porque también están reguladas. Son instituciones financieras que deben de cumplir con cierta regulación, y dentro de esa regulación encontramos temas de prevención de lavado de dinero. Entonces, no por el hecho de que sea una persona informal no quiere decir que se encuentre totalmente en la ilegalidad, está en la informalidad. Estar en la informalidad no va a poder acreditar los ingresos que está recibiendo porque no está declarando, no se encuentra dentro del padrón de contribuyentes. Claro. Y entonces, este tema específico del cumplimiento, que la misma persona, tanto los formales como informales, y esto hay que decirlo muy claro, en los dos se necesita una verdadera simplificación administrativa y radical.
No nada más un régimen como el RECICO llega a ser un paliativo para que el pequeño empresario se incorpore a la formalidad. No es así, porque también hay un sistema muy complejo normativo. El comprobante fiscal digital por Internet, la contabilidad electrónica, la presentación de declaraciones. ¿Qué debe de tener uno? Debe tener acceso a una computadora para presentar sus declaraciones, debe de tener la asesoría de un contador, no importa qué tan pequeño sea. Entonces, es este tema de poder estar en la formalidad y que cuando menos se encuentre dado de alta en el SAT, eso no es suficiente para que una fintech le pueda otorgar un crédito, porque le va a pedir más documentos. ¿Cómo te encuentras dado de alta? ¿En dónde te encuentras? ¿Cuál es tu domicilio? ¿Dónde estás ubicado? No es nada más el hecho de que esté dado de alta, es que realmente pueda generar esa economía que requiere y esa economía que necesita. Claro. Ahora, entremos al crecimiento económico. Pues México no ha podido crecer realmente, que digamos va ligado, por supuesto, a la generación de más formalidad y, por supuesto, a la generación de la informalidad. Se proyecta que la economía mexicana crezca 1.5 y 1.8. BBVA estima el 1.8, el Banco de México 1.6. Y bueno, pues ahí va variando con algunos analistas. ¿Qué se proyecta o qué proyectan ustedes, sobre todo teniendo en cuenta, ya adelantabas, Julio, que pues no se ve por dónde, aunque hay algunos potenciales motores de consumo, inversión como el Mundial, podría ser un impacto importante, el TEMEC, digo, no me quiero extender, pero ustedes qué están observando, hablando del crecimiento económico, que realmente parecería que estábamos tan ocupados en otros temas que hayamos dejado el tema del crecimiento económico en México de lado. Julio. Importante abordar un tema estructural para la economía del país. La estrategia de fomento, los planes y proyectos que estimulen el desarrollo de la economía, que evidentemente son indispensables para el bienestar económico-financiero del país. La estabilidad económico-financiera, ciertamente en este año los pronósticos están llenos de buenas intenciones. Solo quiero decirte algo, Gabriel, amable auditorio, doctor Arenas. Las estimaciones llenas de buenas intenciones están llenas, pues yo no sé si de consignas o de instrucciones. Las buenas intenciones están pavimentadas con improvisaciones, con justificaciones o con argumentos que no garantizan un porcentaje. Los mismos pronósticos, llevamos casi 7 años con pronósticos pues llenos de estímulo, llenos de buena voluntad, pero no hay un proyecto serio, no hay una estructura, no hay una organización, no hay un plan maestro que brinde certeza, que garantice confianza y que fomente el desarrollo o que estimule los sectores productivos del país. En el sector turismo, la Ciudad de México no está preparada, la infraestructura no está diseñada para recibir a cientos de turistas nacionales y extranjeros. Ahora que tendremos el Mundial de Fútbol, va a ser una vergüenza como la infraestructura en transporte público es una verdadera, pues yo diría, vergüenza internacional, que nuestras calles están llenas de ambulantes, están llenas de economía informal, nuestras vialidades están destruidas porque están llenas de baches, y eso es algo muy preocupante, y esto es lo que no genera un desarrollo a la economía, Gabriel. Y si le sumamos, Julio, ya a modo de paréntesis, una selección mexicana de fútbol que llega con los pésimos resultados, pero bueno, ese es otro tema. Oye, Rafael, me gustaría que concluyeras con este tema. Concluye, Rafa, tu pronóstico. Claro que sí. Realmente la misma autoridad le está apostando a una fiscalización tecnológica, pero yo no creo que sea una fiscalización inteligente, que es ahí donde debe de enfocarse. ¿Cuál es una fiscalización inteligente? Primero que nada, realmente buscar la manera de buscar incentivos a esos contribuyentes que están en informalidad, porque la informalidad no es el problema, es un síntoma, y la informalidad no es castigada, la que es castigada es la formalidad.
Ese es el problema de fondo y es en donde la fiscalización debe de ser más inteligente, en donde realmente puede captar recursos públicos, muy bien, obviamente para aportarla a los gastos muy públicos. bien, muchísimas gracias Rafael, gracias por esta conclusión, gracias Julio, les agradezco infinitamente, me quedo con esto último que comentas sobre la formalidad. Le invito a que se quede y continúe con nosotros en Mega Noticias.